Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a continuar hoy con el curso de Ciencias de Datos con Excel y lo que vamos a trabajar es la parte de la teoría de los números índices, viendo algunos ejemplos de los números índices más utilizados y para ello vamos a trabajar tres formas de números índices, cuáles son los relativos simples, los índices de precios no ponderados y los índices de precios ponderados. Y vamos a cerrar con dos aplicaciones, cómo trabajar con esos números índices. Muy bien, para repasar rápido lo que hemos visto en el primer video, entonces vimos que esta teoría de los números relativos, eh, tenemos cálculos que se hacen como la razón, que es comparar eh, entre dos categorías y poderlas relacionar. Tenemos la proporción, que es expresar esos números en términos de porcentajes también, pero la parte contra el total y la tasa, que tenemos tasas de cambio, mide la evolución de los periodos y también tenemos eh, otro aspecto dentro de las tasas como las tasas de crecimiento. Estas últimas podrían ser aritméticas, geométricas o exponenciales, ¿verdad? Todo eso ya lo vimos. Y por último, también vimos el aporte a la tasa de variación y saber cuáles son los aspectos de las partes que la componen que estarían explicando esa tasa de variación. Y para ello ocupábamos la tasa de variación de los años respectivos, ocupábamos la estructura de cómo estaban distribuidos esos precios para llegar al 100% para cada año y multiplicar la estructura del año anterior con la tasa del respectivo año. De esa forma obteníamos cómo estaba compuesta la tasa de variación total. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a ver qué es el tema que nos trae hoy a trabajar, como lo son los números índices. Y este número lo que hace es estudiar el cambio de magnitud entre las variables en el tiempo. Por ejemplo, el PIB mide el cambio del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Esta es una cifra relativa que recoge variaciones intertemporales, promedio de los precios, cantidades o valores de una o más variables y permite además estudiar las variaciones de una sola magnitud o de más de una en relación al tiempo y el espacio. A la situación inicial se le llama periodo base y a la que queremos comparar se le llama periodo actual o corriente o año de interés y el otro el año corriente también. Eh, Particularmente esto casi hace referencia a periodos anuales, sobre todo en el IPC, a pesar de que las mediciones son mensuales, siempre nos va a interesar la referencia anual, ya que es como la más utilizada o la que realmente nos permite considerar qué tanto ha cambiado el poder adquisitivo de las personas en este periodo de tiempo. Los índices siempre son igual a 100 cuando es el periodo base, ya que en el periodo base es donde lo estamos comparando contra el mismo. Al multiplicar esa razón por 100, siempre nos va a dar el valor de 100. Los índices de precios no cambian si las unidades en las que se miden las variables de la serie son cambiadas, es decir, que los índices no dependen de las unidades.
Eso quiere decir que si yo aquí estoy trabajando con toneladas y después cambiamos la referencia, él va a llegar a ser lo mismo porque las unidades no alternan los valores índices. Muy bien. Vamos a ver el primero de ellos, que es el índice relativo simple, que considera una variable, toma como año base y divide la serie entre la base y la multiplica por 100 cada valor. Esto permite comparar varias series. Por ejemplo, si en Costa Rica existían 56.241 autos en el año 1960 y 50 años después, en el 2010, eran 867.234, se calcula el relativo simple de la siguiente manera, que es tomar el año base, que va a ser el valor del año más antiguo, como denominador, y en el numerador iría el valor del año más reciente. Se multiplica por 100 y se va a tener un valor en porcentajes. Eso lo que significa es que en el transcurso de este tiempo hubo un crecimiento de 1542% en el valor de los vehículos. Vamos a hacer un ejemplo de estos relativos simples. Vamos a ver aquí cómo calcularlos. Y para ello siempre tenemos que tomar un dato base, que en este caso va a ser el de 1960. Y todos los datos, lo que vamos a obtener es una relación, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona cada valor de los años dividido entre este año en 1960? Y para esto tenemos que dejar este valor fijo, ¿verdad? Dejamos el valor fijo y lo que hacemos es que lo vamos a copiar. Aquí podemos seleccionar todos los años, que no son muchos, hasta el 2014, y pegamos los resultados. Vemos que para el año respectivo es 1960, perdón, siempre tiene que llegar a ser 100 porque es comparado contra el mismo. Aquí lo estamos haciendo, eh, aquí estamos haciendo el cálculo con el formato porcentaje acá. Si yo no tengo el formato de porcentaje, entonces tenemos que tomar el valor, dividirlo entre el año base fijo y después multiplicarlo por 100, ¿verdad? Para poder ver el valor del precio del índice. Y igual lo copiamos para todos los años, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, podemos a esto crearle un nombre. Vamos a llamarle datos. Y aquí podemos decirle que busque un buscar V del año que le indiquemos acá en datos y que nos traiga la cantidad de autos. Y aquí le vamos a decir lo mismo, buscar V, que nos busque este valor dentro de datos y que nos traiga el porcentaje que representa de precio relativo simple. Entonces, si aquí nosotros ponemos el año 2010, vamos a ver el 1542% que teníamos de referencia aquí en el manual.
Muy bien. Y esa es la forma de cómo calcular el relativo simple, ¿verdad? Nada más tomamos el índice relativo simple. Es una razón de comparación, pero siempre contra un valor de un año en específico, que en este caso va a ser 1960. Ok, ahí lo tenemos. Muy bien. Eh, También tenemos lo que es eh, otro dato, que es el índice de precios no ponderado, ¿verdad? Cuando hablamos de no ponderado es que no cuenta la cantidad de los artículos. Está el precio relativo, que es la misma ponderación de todos los artículos si son más de un año, y relaciona el artículo con el precio de este para 2 años. Por ejemplo, si el precio del café para el año 2001 fue 290 y para el 2002 315, el relativo va a ser la razón entre ellos por 100, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos el precio? El precio relativo de un índice de precios no ponderados un año con respecto al otro, simplemente para cada uno de los artículos o de los bienes que estemos estudiando. Los eh, otro eh, índice de precios no ponderado es el agregado simple, donde va a tomar varios artículos y va a sumarlos y va a hacer una suma, pero de esos totales. Entonces, eh, vamos a ver un ejemplo para el año 2000 y el 2001, y para ello vamos a ir aquí a ver los cálculos. ¿Qué pasa si yo quiero los precios relativos? Entonces, para el 2001, el valor sería el dato del 2001 dividido entre el dato del 2000, ¿verdad? Aquí lo vamos a multiplicar por 100 porque no estamos trabajando con... eh, aquí lo estamos haciendo de dos maneras. Aquí multiplicamos por 100 porque no estamos usando eh, formatos. Si aplicamos eso mismo para todos, si aplicamos eso mismo para todos, aquí lo que vemos es que tenemos una suma. Al obtener esta suma y aplicar ese mismo precio relativo para la suma, lo que estamos realmente entonces es calculando lo que mencionábamos acá, los agregados simples. Estos agregados simples, vemos entonces cómo nos da 111,28 para 100,28 para el año 2001, y lo que hice fue tomar el valor total del 2001 y dividirlo entre el valor total del año 2000, que son las referencias que tenemos acá en el manual, ¿verdad? Entonces, una de las desventajas de esta forma de cálculo es que no considera la importancia de cada artículo en el presupuesto, y cambios grandes en los precios solo eh, afectan a todo el índice, aunque el cambio sea en un único bien. La unidad de medida también va a afectar eh, el dato, ¿verdad? Entonces aquí ahora vamos a ver eh, la tercera medida, que son los promedios simples, que toman los cambios en los precios de cada artículo
y lo suma dividiéndolos entre la cantidad. Entonces, aquí vamos a ver cómo calcular, perdón, vamos a verlo acá, cómo calcular ese promedio simple de relativos, que es el promedio de los periodos, de los precios relativos del periodo. Si tenemos aquí los precios relativos de estos tres periodos, entonces aquí lo que vamos a obtener es el promedio de hechos, ¿verdad? Este es el promedio y de esta forma los obtendríamos. Aquí podemos resaltar este, ya que es un promedio de los agregados simples, ¿verdad? Este es el promedio de los agregados simples y este es el promedio de los de todo el periodo. Muy bien. Eh, y lo que acabamos de hacer es lo que se indica aquí que ustedes pueden ir a trabajar en el archivo. Aquí está expresado como sumatoria, pero recordemos que en Excel ya tenemos los datos listos. En Excel tenemos, perdón, una función que nos permite sumar esto y dividirlo entre 3, en este caso de forma automática, y esa es la función llamada promedio. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es rápidamente la teoría de los índices de precios ponderados, donde se ponderan los precios por las cantidades de cada año respectivo, y ponderar significa definir un coeficiente de importancia eh, o el peso para cada uno de los bienes de la canasta. Tradicionalmente hay dos índices de precios más utilizados. Está el de las PEIRES, que también llamado método base, que corresponde a elegir este criterio de ponderación sobre el índice de manera aritmética ponderada. Aquí se va a tener una sumatoria de los precios del año de interés con respecto a las cantidades de un periodo base y lo vamos a dividir entre los precios de un año base y las cantidades de ese año base. Como aquí tenemos, como aquí tenemos las cantidades en el numerador y en el denominador las mismas, al final este índice de precios lo que está haciendo es midiendo un cambio en estos precios. ¿Cuál es una de las limitaciones eh, que tiene este índice? Y bueno, que con el paso del tiempo estas cantidades se vuelven obsoletas y hay que estar haciendo un trabajo considerable para poderlas actualizar, ¿verdad? Y eso es lo que hace en Costa Rica. El índice ponderado es las PEIRES es el índice de precios utilizado para el cálculo del índice de precios al consumidor. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos en este ejercicio. eh, Vamos a ver cómo tenemos aquí cantidades y precios. Y vamos a ver aquí cómo vamos a obtener eh, vamos a utilizar de año base el 2000 y vamos a ver aquí cómo vamos a calcular eh, los precios de cada, vamos a obtener aquí los precios de, de cada periodo respectivo multiplicado por las cantidades del año base, ¿verdad? Vamos a ver aquí nada más. Eh,
nosotros estamos reconstruyendo el ejercicio, pero también lo tenemos por acá creado para que lo veamos. Entonces aquí arriba lo que le estamos diciendo es cómo es que lo vamos a construir, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poco más pequeño para que nos quede más espacio. Aquí indicamos cómo lo vamos a construir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar los precios respectivos y los vamos a multiplicar por la cantidad del año base que va a ser la de 2000. Aquí tenemos que dejar como referencia fija eh, la columna, porque en esa columna D es donde va a estar siempre la cantidad respectiva, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tomar en estos valores y los vamos a multiplicar. Ujú. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es, vamos a calcular, aquí ya calculamos el numerador y aquí vamos a calcular el denominador. En el denominador vamos a tomar los precios del año base, que esos precios tienen que ser fijos en la columna, y las cantidades del año base, que también tienen que ser fijos en columna, ¿verdad? Ya ustedes vieron lo de las referencias, entonces van a entender esto. Y vean que para todos los periodos en el denominador, el dato va a ser el mismo. Entonces, por eso es que dejamos la referencia fija, ¿verdad? Dejamos la referencia fija. Después de ello, eh, lo que hacemos es que vamos a calcular ahora sí los agregados. Recordemos la fórmula que habla de las sumatorias, ¿verdad? Nosotros hicimos el cálculo ya para cada uno de los años y ahora lo que vamos a calcular es la sumatoria de esos valores. Entonces lo hacemos tanto para el numerador como para el denominador y a partir de ahí vamos a ver obtener el valor del índice de las Payles. Aquí hay dos formas de cálculo. Ujú. Sí, aquí hay dos formas de cálculo y eso es lo que queremos mostrarles a ustedes cómo hacer. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Ya les vamos a mencionar. Vamos a ver aquí donde lo habíamos colocado. Ajá. Aquí nosotros tenemos los datos. Vean que aquí tenemos el numerador y aquí, perdón, el denominador y aquí tenemos el numerador. Muy bien. Lo hacemos así para que a ustedes les quede claro cómo es que vamos a calcular el IPC. Va a ser el dato del numerador dividido entre el dato del denominador y eso lo vamos a ver si tiene formato de porcentaje. Lo que quiero ver es cómo lo habíamos construido aquí, no sin el formato. Entonces se multiplica por 100. Y vamos a agregarle dos decimales para que lo vean. Entonces vean que acá, vamos a hacer esto más pequeño. Ajá. Vean que acá tengo en esta sección el denominador y en esta sección el numerador. Y simple y sencillamente
lo vamos dividiendo, ¿verdad? Si lo arrastramos para todos los 5 años, entonces aquí nos va dando el respectivo dato, ¿verdad? Ujú. Ahora bien, solo para el año base, donde este valor es 100, vamos a tener que este valor del año 2000 es idéntico en el numerador y en el denominador. Entonces, ¿cuál otra forma de poder hacer esto ahí? Que yo tome este valor y lo divida entre este mismo valor y lo deje fijo. Igual lo multiplico por 100. Vamos a copiarle el formato. Igualmente, vemos que el resultado es el mismo. Entonces, ustedes se pueden ahorrar esta parte, pero teniendo claro que la división de este cálculo siempre voy a tener que hacerla contra el que yo escogí como año base. Ya que son dos formas de cálculo y nos da exactamente lo mismo. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo vamos a obtener eh, el cambio en el costo de la vida? Ahora es simplemente vamos a tomar la tasa de variación del el año de interés, que va a ser el 2000, menos el año anterior, y le vamos a restar 1. Y este sí lo vamos a poner como porcentaje y le vamos a poner 2 decimales. Y aquí lo que estoy haciendo es cuánto ha cambiado el índice de precios, que vamos a verlo acá también. Cuánto ha cambiado el índice de precios de las Peires de un año con respecto a otro, ¿verdad? Pero vean que siempre estoy comparando, digamos, en este primer dato lo que diríamos es que los precios bajaron aproximadamente un 21% en el 2001 con respecto al 2000. En el 2002 crecieron un 15% con respecto al 2001. En el 2003 bajaron 1,42% con respecto al año anterior. Y así para todos los otros indicadores. Este que tenemos acá, entonces sería la tasa de variación, que es al final lo que nosotros vamos a tener de referencia. Muy bien, entonces vean que estas son las dos formas de cálculo donde yo visualizo cada uno de los rubros del denominador y cada uno de los rubros del numerador. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro, que es el de Pasch. Y este es el método del año dado y corresponde a elegir este criterio de ponderación sobre el índice de medida de aritmética ponderada. Aquí vamos a ver el índice en la construcción es similar. Aquí lo que va a cambiar es que ya no voy a mantener la cantidad fija eh, contra el año anterior, sino que la cantidad se va a actualizar y lo que voy a mantener fijo van a ser únicamente, en este caso en el numerador, los precios. ¿Cuál es la limitación que tiene este índice? El otro era que era muy difícil estar cambiando la referencia base. Este va a ser que solo se pueden hacer comparaciones entre cada año, ¿verdad? No se puede hacer comparaciones entre años como si es posible hacerlo, por ejemplo, eh, en las PEIRES. Por esta metodología
como siempre los numeradores son los mismos, yo puedo hacer una comparación, digamos, cómo han cambiado los precios o cómo cambiaron los precios eh, del 2005 al 2000, del 2000 al 2005. Simplemente voy a tomar este dato y lo voy a dividir entre el valor del índice que me interese en este caso. Entonces yo podría llegar a decir que estoy en el 2005, los precios eran 17% menores que lo que fueron en el 2000, ¿verdad? Este valor hace referencia con respecto al 2004, pero yo me puedo volver cuántos años yo quisiera. Al copiar este en el otro lado, perdón, porque aquí tenemos el caso ya resuelto, que sería, creo que acá. Muy bien. Entonces vamos a construir aquí ahora el índice, cómo hacer lo de las payres. Entonces aquí en el de las payres vamos a ver que vamos a tomar el precio por la cantidad, ¿verdad? Aquí vamos a tomar el precio por la cantidad. Me estoy basando en lo que dice aquí arriba y vean que es el precio y la cantidad de los respectivos años. Entonces esas referencias tienen que ser móviles y ahí ya los vamos a tener. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mantener el precio. Aquí vamos a mantener el precio y vamos a cambiar la cantidad. Entonces aquí vamos a ir a buscar el precio. Lo vamos a dejar fijo en la columna y lo vamos a multiplicar por la cantidad respectiva, que sería esta que tenemos acá. ¿Ok? Y ahí tenemos el cálculo, ¿verdad? Aquí tenemos el cálculo. Igual aquí tenemos que trasladar las sumatorias. Y vamos a ver, eh, vamos a calcular este de las payres. Este lo pusimos en, ajá, ok. Entonces, ¿cómo se calcula el índice? Igual el índice va a ser el numerador, que es el primero que calculamos entre el denominador por 100. Aquí podemos aumentarle la cantidad de decimales para que tengamos la referencia. Y trasladamos los datos. Aquí vamos a tener las tasas de variación. Y aquí también podemos ponerle este valor. ¿Ok? Si ven los datos, son ligeramente diferentes, ¿verdad? La forma de cálculo es distinta. Entonces, estos dos valores nos van a dar diferente. Estos datos que tenemos acá, vamos a resaltarlos, perdón, en color amarillo. Van a ser diferentes a los que tenemos por este otro lado, ¿verdad? Ok, y aquí vemos, perdón, vamos a, sí, perdón, porque eh, por hacerlo rápido lo hice automático y en realidad recordemos que la teoría nos dice que
el de patch solo puede ser comparado contra el año base, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que dividirlos todos contra el año base. Entonces más bien, lo vamos a quitar. Vamos a quitar este relleno. Vamos a quitar estos otros. Porque la comparación no lo podemos hacer entre años. Y vamos a ver que igual estas comparaciones que estoy haciendo el año 2005 contra el 2000 nos da diferente en las payres que en el índice de patch, ¿verdad? Entonces ahí para que vean, esta es la forma correcta de cómo se calculan estos índices. Eh, ¿Qué aspectos tiene usted que tomar en cuenta en la construcción del índice de patch? Tiene que tener una selección del año base porque ese tiene que ser reciente y regular para poder hacer una comparación con todos los otros años, que es lo que hemos hecho acá, ¿verdad? Vean que todos los índices son comparados solo contra el año base, mientras que esa comparación en las payres se puede hacer eh, año tras año. Eh, Se tienen que seleccionar las variables, tienen que ser las más representativas. ¿Cómo va a ponderar usted ese bien? Porque eso le da mayor validez a los cálculos que usted está haciendo. ¿Cuál de las dos fórmulas quiere utilizar? Porque ese va a ser el resultado final del índice. Vean, queda distinto. ¿Y cuál va a ser el plan que usted tiene cuál va a ser el plan que usted tiene para recolectar esa información? Ok, entonces vean que ya hemos visto cómo calcular estos dos índices en Excel. El primero, las payres. Puedo comparar los años y tengo dos formas de cálculo gracias a que la base del índice no cambia. En Patch, la base del índice cambia, ¿verdad? La base del índice cambia y yo puedo ver que estos datos son iguales. Esta base no cambia. Esta base no cambia en este. Vamos a ponerle otro color, perdón. Esta base no cambia. Aquí estamos viendo que es la misma. Esta base sí cambia. Estos datos son distintos. Entonces, eso hace que la comparativa entre años no se pueda realizar. Esto hace que sí se pueda realizar en Pages. Aquí, perdón, me pasé una celda, ¿verdad? Esto hace que no podamos compararlo solo contra el año base, ¿verdad? Entonces ahí para que lo tengan de referencia. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, vamos a ver cómo trabajar con estos índices y vamos a ver cómo ustedes pueden trabajar y hacer dos tareas en específico. Vamos a deflatar una variable económica, que eso es medir la variación en términos reales, por lo que al deflatar lo que hacemos es eliminar el efecto de los precios. Por ejemplo, si tenemos las exportaciones en millones de colones y le dividimos entre la serie del PIB, cada dato con su respectivo mes, vamos a obtener el crecimiento real de las exportaciones, entendiéndose real como la medición de volumen o la cantidad vendida expresadas en cantidad de dinero. Entonces aquí vamos a tener eh, las exportaciones nominales, vamos a tener el IPC y vamos a tener con la
por medio de deflatar las exportaciones reales. Para el periodo de las exportaciones donde el índice es 100, las nominales y las reales tienen que ser exactamente iguales. Entonces, en este caso, ¿cómo se calculan las exportaciones reales? Bueno, voy a tener los valores nominales, lo voy a dividir entre el IPC, los niveles, no las tasas de variación, los niveles, y lo voy a multiplicar por 100, ¿verdad? De estos datos que tenemos acá, vamos a ver, eh, bueno, aquí tenemos el valor. ¿Cómo se interpretarían esos datos, por ejemplo, para enero de 2006? En términos reales, las exportaciones de enero de 2006 fueron de 100.816 millones de colones con precios de julio 2006. Entonces vamos a ver el cálculo de esos valores acá en el ejercicio. Vamos a ver estos valores. Vamos a obtener aquí las exportaciones reales. Entonces vamos a tomar los nominales y lo vamos a dividir entre los niveles del IPC y lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Vamos a tomar esos valores, podemos trasladarlo acá para que veamos los datos y vamos a ver que para este periodo donde el IPC, vamos a resaltarlo acá en otro color, para este periodo tienen que ser exactamente iguales. Vamos a resaltar nada más los dos datos. El nominal y el real tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula yo estoy, en este caso, multiplicando por 100 y también estoy dividiendo por 100. En este caso, entonces el dato no debería de variar, ¿verdad? Esto es un cálculo de los datos reales, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros les traemos, cómo hacer deflatación, cómo deflatar una variable económica, que es simplemente agarrar la variable y dividirla entre los niveles del IPC. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un cambio de año base de una serie. Esto es cambiar el mes o el año base por medio de dividir el índice que ya tenemos entre el mes o el año que nosotros queremos dejar como base. Entonces vamos a tomar los niveles que tenemos y vamos a considerar un nivel o un mes que queremos tener de referencia y vamos a cambiar esa serie. Si deseamos, por ejemplo, que el mes sea enero 2016, vamos a dividir el IPC base julio 2006, perdón, aquí es enero 2006, contra esos valores. Y lo que va a pasar es que ahora el 100 va a estar en el periodo que nosotros elegimos y todos los demás valores van a cambiar. Entonces aquí, ¿cómo hacemos ese cambio? Vamos a decir, tome los valores del IPC, divídalo entre el periodo que yo quiero dejar como base, que va a ser en este caso el mismo, y déjelo fijo. Y desde luego multiplíquelo por 100, ¿verdad? Entonces aquí van a empezar a cambiar los valores, pero el 100 se va a quedar ahora donde yo le estoy diciendo que quiero que sea el cambio del año base. Y de esta forma hemos hecho el cambio.
Esto se realiza para buscar un mes o un año de referencia que nos interese según nuestros requerimientos, por ejemplo, comparar contra un año más reciente o con un mes en específico. Eh, ok, entonces podremos ver que si obtenemos las exportaciones reales con estos índices, las tasas de variación son casi idénticas, si no es que son idénticas. ¿Cómo entonces obtenemos ahora las exportaciones? Volvemos a tomar los valores nominales y dividimos ahora entre el índice donde hemos cambiado la base y lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener el cálculo. ¿Qué pasa con los valores reales si el índice ha cambiado? Bueno, aquí podemos tener la tasa de variación de las exportaciones 1. Y aquí vamos a tener la tasa de variación de las exportaciones 2. Aquí vamos a decir, esas son exportaciones reales, entonces vamos a tomar este valor, lo vamos a dividir entre este otro menos 1. Y lo vamos a expresar en porcentajes. Vamos a usar 4 decimales. Ok, vamos aquí a hacer esto mismo para este otro. Entonces aquí tenemos para el primero y en este otro para el segundo y vemos que si queremos hacer una resta, son prácticamente cero las diferencias, ¿verdad? Hay algunas pequeñas ahí, casi ni eh, significativas, son a eso es lo que nos referimos casi idénticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo calculo los datos reales, no importa la referencia que tenga, al final la interpretación va a llegar a ser la misma porque sus tasas de variación se van a mantener prácticamente idénticas. A eso es lo que hacemos referencia con esto. Para efectos prácticos diríamos que son idénticos, pero si usted desea obtener la forma exacta estudiada, deberá leer el documento, eh, este documento que nosotros se los vamos a proporcionar también para que usted lo lea. Muy bien. Y de esta forma estaríamos terminando. Vean que vimos la teoría de los números relativos, los índices, caso práctico, cómo calcular las PAYDES y PASH, que es de lo más utilizado, y también cómo hacer cambios de año base de los índices y cómo deflatar series económicas. Que independientemente de esos índices que ustedes utilicen con una base o con otra, los resultados van a llegar a ser prácticamente iguales. Antes de continuar, debes saber eh, hacer estos cálculos y cuándo utilizar unos u otros. Y para ello, solamente la práctica es la que les va a ayudar. Recuerde también que existen tasas de variación y cómo determinar la importancia de sus componentes. Practicando usted el cálculo del aporte de la tasa de variación, puede llegar a manejar el concepto, ya que esto en la teoría económica no es tan frecuente, esto es más un caso práctico que nosotros les traemos. La forma correcta de calcular los índices debe ser por medio de ponderaciones de precios o cantidades.
repasar los dos índices que vimos en este tema puede lograr apreciar adecuadamente cuándo debe utilizar uno y cuándo otro en el ámbito empresarial. También se puede aplicar, solo dependerá de cada uno de nosotros hasta dónde queremos trabajarlo. Bueno, y por último, si alguno de las consideraciones que hemos visto en el tema, usted cree que debería repasarlas, entonces es mejor que se detenga, le quede claro sus temas antes de continuar con los siguientes. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerda que estamos para servirle en nuestros canales, chat, foro y correos electrónicos ante cualquier duda o sugerencia que ustedes tengan. Por ahora eso sería, como siempre agradecerles y nos continuamos viendo Dios mediante en los siguientes cursos. Muchísimas gracias.